2024, año trascendente, trascendental para nuestro país, para toda la región. Un año realmente muy importante en el que se están jugando muchísimas cosas. Se están jugando destinos de nuestros países, destinos de nuestras repúblicas democráticas. Año electoral para Uruguay, un año clave. Año electoral para Venezuela, que viene con profundísimos problemas estructurales desde que se instaló un régimen totalitario que obedece a ese modelo doctrinario marxista que es el socialismo del siglo XXI, instalando desde aquel año 1998 gradualmente un régimen de tiranía totalitaria. Tiranía totalitaria primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. La tiranía es un régimen de gobierno de una minoría, de unos pocos, es decir, cuando la oligarquía se convierte en un poder concentrado que totaliza todos los poderes del Estado y los recursos económicos. Eso hace un régimen totalitario, instala una tiranía totalitaria, gobierna sin obedecer a la necesidad real de la gente, gobierna sin obedecer a las necesidades naturales, a las expectativas de buena fe, y gobierna concentrando todo el poder del Estado más las riquezas, el poder económico, desde una minoría blindada por un sistema militar. Eso es el comunismo, por ejemplo. Eso fue el nazismo. Eso fue el fascismo. Bueno, Venezuela está bajo un régimen totalitario, una tiranía, que no es lo mismo que una dictadura, que es distinto. La tiranía es, según recuerdo, según decía Aristóteles, habían tres formas puras de gobierno, digamos que son las recomendables, son saludables, y esas tres formas tienen tres patologías. O sea, hay tres modelos o tipologías de gobierno con sus tres patologías. Vos tenés la oligarquía, que puede ser una manera de gobernar, los aedos griegos o los gerontes, es decir, un grupo de notables, de sabios que gobierna, eso es oligarquía, el gobierno de pocos, pero puede ser un gobierno justo. Por otro lado, vos tenés una aristocracia, es el gobierno de los aristoi en griego, quería decir el de los mejores, los más capacitados, los que son señores por capacidad, tienen autoridad que emerge de sus propias capacidades, demostrada. Esa es la aristocracia. Y por lo tanto se iba dando que un linaje de esa aristocracia, pero el linaje no era por vía sanguínea, como las monarquías europeas, era de aquellos discípulos, alumnos, que representaban vivamente la continuidad de las ideas de esos sabios, de esos filósofos, de esos grandes políticos. Eso era la aristocracia, el gobierno de los mejores, el gobierno de que tiene el señorío, el que tiene el don de ser el mejor, aristocracia. ¿Y el otro gobierno cuál era? La democracia, el gobierno de las mayorías, el gobierno que deciden a través de un régimen abierto de propuestas electorales, de ofertas políticas que deciden las mayorías. Esos tres modelos, oligarquía, aristocracia y democracia, tienen tres patologías. La oligarquía puede degenerar en tiranía, decía Aristóteles. La oligarquía puede degenerar en tiranía. La democracia, la aristocracia puede degenerar en monarquía, que fue lo que pasó en Europa. La aristocracia degenera en monarquía, es la patología de la aristocracia. Y la democracia puede degenerar en demagogia, degenera en demagogia. Bueno, en Venezuela hay una tiranía, una oligarquía convertida en tiranía con un régimen totalitario que obedece a una casta política, a un grupo de personas que están siendo muy beneficiadas, esas personas, representando esa ideología totalitaria, el socialismo marxista instalado como socialismo del siglo XXI. Vamos a escuchar respecto a este tema, porque el domingo que viene hay elecciones en Venezuela para que el pueblo venezolano tenga una oportunidad, esta vez tenga la oportunidad histórica de cambiar de gobierno, pero no es solo cambiar de gobierno, cambiar de régimen, cambiar el modelo político, ir recuperar aquella Venezuela también republicana y democrática, recuperar las libertades, recuperar el Estado de Derecho, recuperar su república.
Esos venezolanos que bajo este régimen despiadado son más de 9 millones que emigraron forzosamente. Más de 9 millones de venezolanos, en cuestión de cuánto, de una década y poco, han emigrado más de 9 millones de ciudadanos venezolanos porque se vieron expulsados de ese terror. Pueblo sometido a la miseria, al hambre, a la falta de recursos, a la falta de perspectiva, de futuro. Pueblo sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin libertades políticas. Pueblo con presos políticos, con torturados, con un montón de presos políticos. Un pueblo que tiene sus recursos naturales tomados por el gobierno, que se apropió de la propiedad que es precisamente propiedad del Estado, que puede ser explotada, trabajada por particulares, por empresas. Todo lo tomó el Estado y lo dejó en manos de grupos mafiosos, de grupos como grupos iraníes, Hezbollah, los grupos Quds que trabajan en la explotación minera de las tierras en el norte de Venezuela, en toda la zona de riqueza mineral y de metales, en la explotación de diamantes. También están los grupos G2 de Cuba que parasitariamente sacan recursos de ahí, el gobierno que tomó recursos también naturales y los explota de muy mala manera, producen, bueno, la mayor cantidad en toneladas de cocaína y de opioides, se ha convertido en un estado narcotraficante, por ejemplo. Es un país con un régimen que viola los derechos humanos sistemáticamente porque es un régimen totalitario. Vamos a escuchar lo que dice este loquito, este psicópata, que representa a este gobierno despiadado, esta tiranía comunista, marxista del socialismo del siglo XXI, y luego vamos a escuchar al senador de la República, a Jorge Gandini, porque en este caso lo que manifiesta Jorge Gandini responde a la altura histórica de un senador. En este caso, quiero que escuchen lo que dice Gandini respecto a la vía institucional que tenemos en nuestro país, de acuerdo a lo que resuelve la Constitución de la República, como para manifestar a modo de Estado y a su vez desde nuestro sistema político, desde el Poder Legislativo en conjunción con el Poder Ejecutivo, lo que pueda manifestar en materia de política exterior y concretamente en relación a la institucionalidad que vive otro país. Vale la pena. Vamos a ir primero a este, no sé cómo decirlo, a este psicópata, a este energúmeno que amenaza a la población ya, digamos que apaleada por la situación, deplorada por la situación de muchos años, una población desprotegida, hambriada, sin servicios esenciales básicos. Bueno, además, por si fuera poco, los amenaza diciendo de que si gana la oposición, él teme que va a ocurrir, es decir, es una amenaza velada, él plantea que lo que va a ocurrir es un derramamiento de sangre, una guerra fratricida. Unilateralmente lo produce el gobierno a este relato. Él, como el primer mandatario, les está amenazando de derramamiento de sangre, es decir, de asesinatos masivos, de sometimiento por la violencia, de una guerra entre hermanos. Bueno, ya de hermanos no tiene nada quien dice algo así. Vamos a ver lo que manifiesta Maduro respecto a este tema, a ver si encuentro la amenaza de Maduro de acuerdo a un eventual resultado electoral. Vamos a ver. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Amenaza, absolutamente es eso, una amenaza de parte de su gobierno a la población civil. ¿Qué capacidad organizativa puede tener la población muerta de hambre, sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin medicamentos, sometida al caos cotidiano,
con una hiperinflación, donde no hay fuente de trabajo. Vamos a este otro video en el que Maduro plantea a modo de una amenaza, como si fuera una amenaza, y la verdad que lo que él dice, en verdad, si se diera, sería una bendición para Venezuela, porque Maduro les plantea si acaso los venezolanos quieren a un Milei. Fíjense lo que dice acá. Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina. Ustedes quieren un Milei para Venezuela, destruyendo la industria, la banca, destruyendo el peso argentino, la moneda, destruyendo el Estado, entregando el territorio para bases estadounidenses militares, destruyendo el empleo. Milei parece, ¿cómo es que se llamaría en psiquiatría? Alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás. Un sociópata sádico es Milei. Es increíble cómo se lava las manos este dictador delincuente de Maduro, le echa la culpa a Milei de las cosas que él mismo ha hecho en su país. Maduro destruyó la industria, Maduro destruyó la banca, Maduro destruyó la moneda, que de hecho hay que ir con kilos de bolívares para comprar un gramo de carne. Él entregó territorio a Cuba, a Irán, a China. Maduro es un sociópata sádico que ha llevado a la peor crisis humanitaria, el éxodo de Venezuela, hambreando a su pueblo. Totalmente de acuerdo, lo que dice este muchacho, es así. Es la técnica de la transposición. Lo que ellos son, transponen en los demás. Lo que ellos son y hacen, dicen que los demás son y hacen. Milei, con 6 meses de gobierno, reconstruyendo Argentina, está haciendo todo lo contrario de lo que Maduro dice. Todo eso de hambrear a la gente, empobrecerla, robarle, estropear el dinero, entregar territorio, fue durante el kirchnerismo. Justamente con Milei desmantelaron la base de Neuquén, que a puertas cerradas les entregó Cristina Fernández de Kirchner a los chinos. Esa base de 640 hectáreas, por ejemplo, y otras bases militares, alineándose con Rusia y con China. Es con Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo que desde el año 2011 Argentina no crece en el mercado legal de trabajo. Solo 6 millones de argentinos en un país de casi 50 millones de argentinos pueden sostener la economía de ese país. 60% de pobres. Cepo cambiario replicando el modelo de Venezuela, el modelo que aplicó precisamente Hugo Chávez, estableciendo el cepo cambiario que se lo copia el marxista comunista de Kicillof cuando fue el ministro de Economía de Cristina Fernández. Es increíble, ¿verdad? Lo que ellos son, dicen que los demás son. Además, ¿cómo comparar un gobierno que recién tiene 6 meses con gobiernos como el de Venezuela, que ha hecho todo lo que él dice, ha deplorado a su pueblo, ha provocado que más de 9 millones de venezolanos se tuvieran que ir, donde no hay medicamentos, no hay comida, donde el dinero venezolano no sirve, donde sí les entregó terreno para explotar Venezuela, a Hezbollah, al G2 cubano, a las maras chinas, a narcotraficantes? Es impresionante, ¿no? ¿Es así? Bueno, ¿quién es el sádico? ¿Quién es el que le gusta ver sufrir y amenaza de derramamiento de sangre? Maduro, evidentemente, se cae de Maduro. ¿Qué dice el Frente Amplio respecto a todo esto y a, digamos, la eventualidad de que no existan esas necesarias garantías electorales? Hasta Ignacio Lula da Silva, con racionalidad, le exhorta, como presidente de Brasil, porque no es tan loco, no llega a ese nivel, le exhorta a Maduro que dé realmente todas las garantías electorales que el pueblo venezolano merece, que dé todas las garantías electorales que una democracia debe dar, y le exhorta a que permita que todos los veedores internacionales estén llevando adelante el contralor del ejercicio electoral de ese pueblo en ese día crucial, fundamental. Le exhorta a que permita que se den las auditorías necesarias para dar garantías al pueblo venezolano y al mundo de que esas elecciones, bueno, dieron con el resultado justo, el que obedece a los hechos, el que obedece a la realidad y no son resultados amañados, manipulados. Eso le exhorta el propio Ignacio Lula da Silva. ¿Qué le responde Maduro? Que si está muy nervioso, si está tan exaltado, que tome un té de manzanilla. Es un loco. Él es un sociópata, un psicópata narcisista envuelto en su propio personaje, pero además es un desesperado, está realmente inquieto él. Él tiene que tomar té de tilo, manzanilla y algún sedante también, porque sabe que si pierde el gobierno va preso, está requerido por la justicia de los Estados Unidos, tiene pedidos ¿de qué? De encarcelamiento, de enjuiciamiento y encarcelamiento, tiene pedidos de captura.
Él y un montón de secuaces de su gobierno. Hay órdenes de captura e inclusive a través de la justicia de los Estados Unidos y por intermedio de Interpol, hay, digamos que, un premio económico, se le otorga tanta cifra de dinero si lo capturaran. Por eso no se animó y después sí lo hizo. Estaba con mucho miedo de ir hacia Brasil cuando se dio aquella cumbre de la UNASUR. ¿Se acuerdan? Aquella cumbre fallida. Bueno, el primero que recibe y abraza bueno, y lo prácticamente le hace un agasajo como de monarquía fue el propio Ignacio Lula da Silva, quien hoy le dice, Maduro, bajá los decibeles y hacer las cosas que hay que hacer y reconocer los resultados. ¿Qué va a reconocer los resultados, Ignacio Lula da Silva? Si él reconoce los resultados, que sabe que pierde por goleada, que va a perder 75%, 78% al resto que le quede de voto, se tiene que ir del país, pero preso. ¿Qué dice el Frente Amplio respecto a todo esto? ¿Ha manifestado algo? Hubo un Rubicón, es decir, una junta de firma de todos los parlamentarios manifestándole a Maduro lo mismo, exhortándole que dé garantías electorales, que permita que ingresen todos los veedores internacionales, organismos internacionales, que se hagan las auditorías que corresponden para dar las garantías de justicia electoral como le corresponde a una democracia. ¿Firmaron quiénes? Blancos, colorados, cabildantes, Partido Independiente, incluso Partido Intransigente. ¿Y el Frente Amplio? No, el Frente Amplio no. No firmó nadie, ni diputados ni senadores, porque apoyan a este régimen. El Frente Amplio está de acuerdo con este régimen de Maduro, está de acuerdo con la revolución bolivariana de Venezuela. Es la casa madre que inspira los planes del Foro de San Pablo para que ahora se venga acá a Uruguay con el Frente Amplio instalando el socialismo del siglo XXI a imagen y semejanza del régimen de Maduro. Eso es el Frente Amplio. Ese que va a visitar seguido a Maduro. Hace poco fueron líderes del PCNT. Es el Frente Amplio el que se calla la boca. Como se calla la boca respecto a esta violación contra la Constitución y la propiedad privada de los uruguayos a través de este plebiscito, que es un acto terrorista, plebiscitario, simulando bajo una formalidad plebiscitaria, es un acto de terrorismo contra los derechos subjetivos, contra los principios constitucionales, contra la propiedad privada y contra la evolución económica y financiera de los uruguayos. También se callan la boca. No dice nada Carolina Cose respecto a este plebiscito del PCNT, que es absolutamente atentatorio de la Constitución. Vamos a ver qué dice al respecto del tema Venezuela el senador Jorge Gandini. ¿Qué es lo que manifiesta? Vamos a escucharlo con atención. Te abro acá el video. Votado afirmativamente que el cuerpo trate un tema que la bancada de la oposición bloqueó. Para que se entienda, esta es una declaración que ingresa como grave y urgente y requiere mayorías especiales de 2/3 que la bancada de gobierno no tiene, que tiene mayorías absolutas, pero no esos 2/3. Y lo que estábamos pidiendo era el derecho de discutir en el Senado de la República una declaración que lo que reclama es transparencia en lo que le queda al proceso electoral venezolano, porque toda la etapa previa está asignada por restricciones a la libertad y a la democracia. Concurrirán a las urnas los ciudadanos con partidos políticos ilegalizados y proscriptos, como pasó en Uruguay, con ciudadanos candidatos proscriptos porque no fueron del gusto del gobierno de turno, con ciudadanos presos por pensar diferente, con torturas, con perseguidos y con desaparecidos. En ese contexto la oposición venezolana resolvió acudir igual a las urnas con los candidatos que el gobierno le permitió tener, con los autorizados. Igual aceptó el desafío. Lo que quería reclamar este Senado es transparencia en el proceso para que encima no suceda un fraude en el proceso mismo del día de la elección, porque no habrá allí observadores internacionales como en otros casos. Y porque entonces le estamos diciendo a Venezuela que estamos mirando ese proceso. Venezuela sabe que si la oposición ganara el próximo domingo, el país deberá ingresar en un proceso de transición hacia la democracia. No hay otro camino. Ahora,
las declaraciones de Maduro, que fueron incluso advertidas y censuradas por el presidente Lula, aliado político e ideológico durante mucho tiempo, que se ha sentido atemorizado con las declaraciones de que si gana la oposición habrá un baño de sangre, que reafirman aquellas de octubre del año pasado cuando Maduro dijo vamos a ganar por las buenas o por las malas, lo que hacen es colocar a América Latina en la obligación de decirle a Venezuela estamos atentos y mirando lo que va a pasar. Era eso lo que queríamos hacer. Y después cada uno podía votar libremente, pues el Senado no podrá tratar este tema porque la oposición no nos ha permitido. El silencio termina siendo cómplice de los tiranos en América Latina. No hacer es una forma de hacer. Y este Senado ha sido bloqueado en su deseo de manifestar su lucha y su compromiso por la libertad en los países de América Latina. Gracias, presidente. Todo dicho, ¿verdad? En este caso, el senador Jorge Gandini habló, tomó la palabra y habló como un senador de la República Oriental del Uruguay. En este caso hay que reconocérselo. Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua, que no me caso con ninguna idea política, con ningún partido político, que no comulgo de modo almohanuense con nadie, que acá no estoy para alabar, pero tampoco estoy para criticar todo el tiempo por el mero hecho de criticar. Acá yo no vengo a hacer un ejercicio denostativo o de crítica, como tampoco de alabanza, sino que vengo a criticar lo criticable, a reprobar lo reprobable y también a aprobar lo que es aprobable. Es decir, trato de actuar siempre con ecuanimidad, con la justicia respecto a la actitud de lectura que tiene que tener un periodista serio si pretende defender valores democráticos y republicanos. En este caso, el senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini, habló como un senador de la República. Eso que dice es efectivamente así y se debe reclamar desde el punto de vista parlamentario a otro país desde una Asamblea General. Se debe reclamar desde las mayorías especiales, desde los 2/3 del total de los componentes de cada Cámara, para dar una voz oficial desde el sistema político uruguayo a ese país que, como bien dice Gandini, le queda un resto apenas, un mínimo de espacio democrático, porque viene signado este proceso ya durante años, pero ahora en este último proceso, por restricciones sistemáticas, proscripción de líderes políticos, la proscripción de María Corina Machado primero, luego de la sucesora, quedó otro candidato, proscripción de políticos, presos políticos, por supuesto que con todas las cadenas de prensa acaparadas, monopolizadas por el gobierno, no aceptan el ingreso de veedores internacionales. Por lo tanto, lo que se espera es que por lo menos no sean avasallados los derechos de la ciudadanía venezolana en cuanto a esos comicios. Es decir, que no exista fraude en el conteo de los votos y que el resultado obedezca fielmente a la realidad de lo que votaron. Es impresionante. El propio Ignacio Lula da Silva, como dice el senador Gandini, le exhorta que sea de esa manera. Evidentemente, si la oposición ganara, Venezuela emprende un camino de reestructuración democrática y republicana, reconstruyendo el Estado de Derecho que este régimen totalitario, comunista, deploró, tiró abajo. Prácticamente ya no quedan signos democráticos, salvo este mínimo espacio que es un simulacro de acción electoral o de acto electoral, porque hay partidos proscriptos, líderes proscriptos, no se permitió el debate de ideas, está prohibido que estos partidos hagan publicidad y propaganda en todos los medios oficiales que monopolizan la opinión pública y, por supuesto, bajo permanentes amenazas como esta que hace pública Maduro de un eventual derramamiento de sangre según el resultado
que se dé ese domingo, el domingo que viene. Así que en este caso, realmente el senador Gandini habló como el senador de la República. Dio una perfecta definición del estado de situación. Creo que ha sido suficiente por el día de hoy. Vieron que es un año realmente muy importante, crucial, y veremos qué pasa el domingo. Sobre este punto, el Frente Amplio hace silencio, siquiera permitió formar el quórum para discutir este tema y resolver qué posición tomaba el Senado de la República respecto a este régimen de Maduro y a las condiciones en las que va la oposición y el pueblo venezolano a votar el próximo domingo. Ese es el Frente Amplio que te pide el voto. El que quiere robar propiedad privada a través de un plebiscito del PCNT, el que quiere robarnos la Constitución estropeándola del todo, el que quiere prohibir actividad financiera legítima en el país, sentando un pésimo precedente para que no venga más nadie a invertir, el que quiere robarse 22.500 millones de dólares, el que nos quiere robar lo que queda en este país también de república y de democracia, haciendo mucho daño, en este caso, con no hacer nada, no dar quórum en el Parlamento uruguayo. No se manifiesta respecto a lo que pasa en Venezuela. Realmente una fuerza política, el Frente Amplio, muy, muy peligrosa, muy dañina para nuestras libertades. Nos vemos el próximo lunes. Tengan buen fin de semana y, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana del lunes que viene, seguimos preguntando y viendo a posteriori de ese resultado en Venezuela en dónde estamos. Chau.